Hola amigos y amigas de Golden Era, estamos en una nueva emisión de Lights Out y bueno, qué más que contarles que estamos muy contentos todos en nuestra página porque estamos debutando con nuestra página web en un par de días más. Bueno, ya muchos saben de la novedad y si no, pues, bueno, están invitados por supuesto a participar. Vamos a tener como siempre las mejores noticias, informaciones, análisis, toda la historia y solo como lo hacemos acá en Golden Era, con toda la verdad y diciendo lo que otras páginas callan y nadie dice, enfrentando lo que es el boxeo de verdad, defendiendo a los verdaderos campeones, a los que van por todos los retos. Vamos a tener reportajes, vamos a tener notas, las mejores noticias. El equipo cada vez está más fuerte, tenemos gente nueva trabajando, más todos los clásicos de nuestra página, así que bueno, los invito a sumarse, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darnos un like, a seguirnos en todos nuestros programas y Goldenera se viene con todo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que lo vengo pensando hace rato de hablar sobre esto porque muchas veces leo en los foros distintos, ya sea en inglés o en castellano, un destrato a veces hacia los boxeadores. Esto es muy común, ¿no? Sobre todo con la gente que nunca pisó un gimnasio, que nunca entrenó, que nunca hizo un sparring y no sabe lo duro que es ser boxeador y lo duro que es el boxeo, ¿no? Entonces, constantemente veo burlas y veo destrato y menosprecio hacia los boxeadores, ¿no? Más hoy en día parece que un boxeador si pierde una pelea o dos ya es basura, no sirve para nada. Y bueno, eso es una de las cosas más alejadas de la realidad. Hay muchos boxeadores, leyendas que han perdido muchas peleas y sin embargo han tenido un legado impresionante, han sido grandes campeones mundiales. Bueno, precisamente de lo que quería hablar un poco era de eso, ¿no? Que hay muchos grandes boxeadores que no tuvieron la suerte, no se les dio la oportunidad o no llegaron a ser campeones del mundo. Y sin embargo son grandes boxeadores y grandes estrellas de este deporte. Parece hoy en día que si uno no logra un título mundial es un fracaso. Y no es tan así. Hoy en día no digo que sea fácil porque un título mundial todos sabemos que nunca es fácil, ¿no? Pero hoy en día se puede decir que es un poco más accesible. Hay muchas más categorías, hay cuatro instituciones, hay más instituciones, ¿no? Pero respetadas, sabemos que son cuatro, la AMB, el CMB, la FIB y la OMB. Después hay títulos menores, pero hay un montón de títulos, que título franquicia, que campeón en receso, que el Fede Latin, que de títulos de Europa, que campeón de esto, del otro. Hoy en día tener un cinturón, vemos boxeadores que ni conocemos y suben con tres o cuatro cinturones al ring, ¿no? Esto es llamativo. Antes, en la década del 60 para atrás, mediados de los 60 para atrás, toda la etapa grande del boxeo, había un solo campeón mundial y había menos categorías, ¿no? Los welters eran de 140 y 147 libras, una sola categoría, 154 y 160 libras era peso mediano, era una sola categoría, y de ahí para arriba había una sola categoría que era medio pesado, hasta pesados. No existía ni supermediano, no existía crucero. O sea, vos pesabas 74 kilos o pesabas 80, 81 y eras un medio pesado. Y de ahí para arriba ibas a categoría pesado. Entonces era mucho más difícil, por empezar, lograr una posibilidad por el título mundial. Hay grandes boxeadores que nunca tuvieron una posibilidad por el título. De alguno de ellos vamos a hablar ahora en minutos más. Tenemos el ejemplo clásico que siempre hablamos en nuestra página porque son uno de los boxeadores, uno de los grupos de boxeadores más venerados por nosotros, que son los Blacks Brothers Raw, que son los boxeadores negros de la década del 40 y 50, donde hay muchos nombres conocidos, desde Lloyd Marshall, Charlie Burley y muchos otros boxeadores más. Tenemos notas muy interesantes en Facebook. Jimmy escribió un decálogo muy interesante sobre todos estos boxeadores, sobre cada uno de ellos, contando bien la historia, y hubo grandes campeones, estrellas que los evitaron, que no quisieron pelear con ellos porque eran boxeadores muy complicados, difíciles, eran muy buenos y eran boxeadores que no ofrecían un rédito en cuanto a la bolsa y a la popularidad tan importante como el riesgo que corrían en enfrentarse, ¿no? Porque los boxeadores negros en ese momento en general eran evitados. Hubo estrellas que tuvieron éxito y auge y todo, como Joe Louis, como Sugar Ray Robinson, pero si vemos en comparación con los boxeadores blancos de la época en Estados Unidos, los blancos tenían muchas más posibilidades y se le abrían mucho más las puertas, ¿no? Porque los que tenían el dinero, los que manejaban las carteleras, o eran judíos, o era mafia, la mafia italiana, o eran americanos puros, como llaman ellos, descendientes de ingleses y de irlandeses, y a la raza negra sabemos que el racismo, si bien sigue hasta hoy en día, en esa época era algo mucho más crudo y más duro, y al boxeador negro se le cerraban un montón las puertas.
Bueno, hablando de Jack Dempsey, Dempsey fue una de las leyendas, es una de las leyendas del peso pesado, uno de los grandes pesos pesados de todos los tiempos. Sin embargo, tiene esa mancha por ahí de la que hablan muchos especialistas y no con poca razón, que Dempsey evitó a varios boxeadores negros. De hecho, a muchos boxeadores negros del mejor nivel en su época no los enfrentó. Caso de Sam Lanford, caso de Jack Johnson y tal vez algún otro más también que no quiso enfrentarlos. Eh, Su carrera fue muy buena, pero fue un poco cuidada. Ahora vamos a tocar el tema ese. Yo hoy iba a dedicar un poco esta primera parte porque voy a hablar durante algunos programas. Este tema da para cortar mucha tela, ¿no? Hay muchos grandes boxeadores de todos los países del mundo que no han tenido una oportunidad o la han tenido y no han logrado coronarse campeones mundiales. Sin embargo, son boxeadores que han dejado un buen legado y son recordados por todo el mundo. Si hablamos de, saben que soy argentino, si hablamos de mi país en particular, desde el famoso Luis Ángel Firpo, el Toro de las Pampas, que enfrentó a Dempsey, luego Luis María Gatica, el mono famoso, que les recomiendo, los argentinos prácticamente todos las hemos visto, pero hay muchos en Latinoamérica que no la conocen. Hay una película que se llama Gatica al mono, del director Leonardo Fabio, que es una película muy interesante, está muy bien hecha, si bien tal vez... hay algunas partes un poquito fantasiosas que no se ciñen 100% a la realidad, pero está muy bien desde los vestuarios a los diálogos, a la parte histórica, está muy bien estudiado todo, muy bien actuada. Es una película que tiene una parte media poética en cuanto a cómo está llevado al cine la historia de este gran boxeador, que era un loco. Gatica era un boxeador que daba espectáculo 100%, pero bueno, la vida disipada que llevaba, la noche, las mujeres y un montón de otras cosas no le permitieron terminar de convertirse en una figura internacional. Cuando tuvo una oportunidad importante en Estados Unidos contra uno de los mejores pesos livianos de la historia, como fue el gran Ike Williams, Gatica la dilapidó. Imagínense que salió en el primer round poniéndole la cara a Gay Williams y diciéndole pegame, pegame. Una locura, Gatica tenía esas cosas, ¿no? De fanfarrón, de... Bueno, pero hoy el primer programa no lo quiero dedicar solamente a hablar de Gatica. Vamos a empezar por el principio, hoy me voy a dedicar más a hablar de Luis Ángel Firpo. Después de Gatica hubo otros boxeadores, caso del famoso Ringo Boravena, más acá en el tiempo podemos citar, bueno, al zurdo Lauce, antes de un noqueador tremendo, un gran peso mediano, uno de los mejores pesos medianos del mundo en su momento, con triunfos importantísimos contra boxeadores como Jim Fulmer, como, bueno, como otros boxeadores de la época, ya hablaremos de él también, y que nunca le dieron ni una sola oportunidad por el título. Más acá Martillo Roldán sí tuvo oportunidades por el título mundial, no pudo consagrarse, tuvo tal vez la mala suerte, entre otras cosas, de que muchos dicen que la mala suerte no existe, pero bueno, yo creo que algo de eso hay, ¿no? Hay boxeadores que han tenido la fortuna, llamémosle, si no le queremos llamar suerte, que en su momento, cuando tuvieron peleado por un título mundial, tuvieron un campeón de no el mejor nivel, medianamente accesible, al que pudieron derrotar y ceñirse finalmente a la corona del mundo. A Roldán le tocó Marvin Hagler, luego le tocó Tommy Hearns y finalmente le tocó Michael Nance. Dos boxeadores excepcionales, dos leyendas, y Michael Nance tal vez no es una leyenda de ese nivel, pero era un boxeador excelente técnicamente, eran unos boxeadores estadounidenses de mejor nivel en su era y en su época, fue un boxeador tremendo, y Roldán cuando peleó con él ya estaba de vuelta, fue realmente para hacer unos pesos, fue por la bolsa, y no, lógicamente no pudo hacer nada. Contra Hagler y contra Hertz tuvo mejores performances, no se pudo consagrar, pero tuvo buenas actuaciones. Bueno, volviendo un poco al comienzo de esto, yo les iba a contar un poco de Luis Ángel Firpo. Firpo fue hace tantos años, su carrera, hace casi 100 años atrás, estamos hablando de 90. Entonces, está un poco perdida en las brumas, en la niebla del tiempo, ¿no? Si uno no va a los libros, a ver en la historia, a leer un poco en las páginas y a consultar, se sabe muy poco de él, ¿no? Fue el primer símbolo importante del boxeo argentino y uno de los primeros símbolos importantes del boxeo latino y sudamericano en aquellos años, ¿no? Fue el primer
peso pesado latino en pegar fuerte en Estados Unidos, en tener una oportunidad en pelear por un título del mundo, la pelea con Dempsey. La gran mayoría de la carrera de Luis Ángel Firpo se desarrolló en Estados Unidos, peleó acá en Argentina, pero no hizo tantas peleas, peleó mucho en Estados Unidos, tuvo peleas muy buenas y muy importantes, por eso llegó a tener la oportunidad por el título mundial ante Dempsey. Entre sus derrotados se cuenta el gran Jess Williard, a quien noqueó a Jess Williard. O sea, ese fue un triunfo fantástico, que todos ahí empezaron a decir quién es este grandote sudamericano. Este grandote era un tipo muy fuerte, muy grande, era un tipo andaba en el 1,90 m de altura, un tipo muy fuerte, con mucha pegada, tenía la gran mayoría de sus peleas ganadas por nocaut. Estilísticamente era un poco limitado, no era un boxeador muy técnico. Pero bueno, con esas herramientas y en ese momento le permitieron ponerse en la elite de los pesos pesados. Tuvo 4 o 5 derrotas en su carrera, 3 veces fue noqueado, pero los knockouts que tuvo fueron contra estrellas del primer nivel, salvo, bueno, fue noqueado en su segunda pelea profesional, pero bueno, él tenía solo 2 peleas, tenía muy poquitas peleas como amateur, y en su segunda pelea profesional peleó contra un boxeador que en algún momento lo vamos a nombrar acá, otro de los importantes pesados latinos de la época, como era Ángel Rodríguez, un uruguayo, que tenía 25, creo que 25 peleas en el momento que enfrentó a Firpo, 25, 24 peleas, casi todas ganadas por nocaut, tenía una o dos derrotas nada más. Era un rival que estaba muy por encima de ese joven Firpo debutante, ¿no? Después de eso enlazó varias peleas seguidas con victorias, hasta que tuvo una derrota en Estados Unidos por puntos en 15 rounds, pero al poquito tiempo de esa derrota, en una revancha contra ese mismo boxeador, lo noqueó en el primer round. O sea, refrendó y con creces esa derrota. Después solamente lo noqueó Firpo Dempsey, lo noqueó Dempsey, la que habíamos nombrado antes, y después, bueno, tuvo un par de derrotas por decisiones de los periódicos, como le llamamos, una contra un gran boxeador, como fue Shane Mills, era un tremendo noqueador americano, un boxeador, un peso pesado excelente, que le decían la Pantera Negra, un boxeador que tampoco se le dio muchas oportunidades en su momento por ser un boxeador de color, ¿no? Cuando enfrentó a Firpo tenía 7 victorias y 82, perdón, 7 derrotas y 82 victorias, con un porcentaje de knockout altísimo, es un boxeador muy peligroso y al que los campeones blancos del momento no lo querían ni ver ni en figuritas, ¿no? Firpo sí lo enfrentó y perdió por puntos con él en decisión de los periódicos, ¿no? Luego de esto, de la derrota con Dempsey, que fue bastante polémica, no porque Dempsey no fuese mejor que Firpo, porque yo creo que Dempsey era mejor boxeador que Firpo y que si hubieran peleado 3, 4, 5 veces, la gran mayoría de las veces las hubiera ganado Dempsey. Pero bueno, es el famoso hecho que todos recuerdan, que Firpo lo tiró a Dempsey y lo sacó del ring. Y ahí, bueno, ahí hay una de las grandes disputas. Estuvo fuera del ring cerca de 20 segundos Dempsey, por lo que debió haber perdido la pelea. Pero bueno, eran otras épocas, Dempsey era el hijo mimado de la casa, era la estrella que todo el poder blanco en ese momento quería tener como campeón mundial y no iban a permitir que fácilmente un boxeador desconocido sudamericano lo venciera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Le dieron todo el tiempo del mundo para subir al ring, lo ayudaron a subir al ring y el juez dejó continuar la pelea. En el siguiente round él lo abrumó a Firpo con los golpes, Firpo cayó, en esa época no existía la cuenta de protección, prácticamente no lo dejaron pararse, con Firpo apenas reincorporándose ya lo tenía Dempsey golpeándolo arriba y lo volvió a tirar, y así a la tercera caída el árbitro paró el combate y lo dio ganador a Dempsey. Más allá de esto, no hay registro fotográfico de esto, ni fílmico, porque Dempsey, muy astuto, estaba la filmación, compró la filmación de la pelea y se dice que recortó tal filmación. O sea que la filmación que se conserva hoy en día se ve cuando Firpo lo golpea y Dempsey cae fuera del ring. Ahí hay un corte en la filmación y la filmación retoma cuando Dempsey está subiendo al ring. O sea, todo el tiempo que está abajo caído, le levantan, ha sido recortado, desapareció de la cinta, eso se perdió para siempre. Entonces no hay pruebas del tiempo que estuvo abajo del ring. Bueno, esto es una anécdota, ¿no? Más allá de esto, el hecho importante es que fue la primer gran pelea para el boxeo argentino, y ya lo decía yo, para el sudamericano prácticamente también, en los años 30, en el año 26 fue esta pelea, si no me equivoco, sí, 26 fue.
Acá en Buenos Aires se paralizó todo el país por ver la pelea, por escuchar la pelea de Phil. No, por supuesto no había televisión, radios había pocos, no todo el mundo tenía radio. Entonces en muchos lugares en el centro de Buenos Aires se sintonizaba a través de la radio la pelea y se ponían altoparlantes o bocinas en las esquinas y la muchedumbre, la gente se arrimaba en las esquinas y escuchaba la pelea con el deseo de que de su ídolo se proclamara campeón del mundo. Imagínense la emoción de esa gente cuando escucharon que Dempsey caía fuera del ring y ya creían casi campeón a Firpo. Después, a los pocos minutos, llegó el comentario y la desilusión que Firpo había retomado el ring, había pasado el tiempo y en el round siguiente, Dempsey lograba derrotar por nocaut. Sin embargo, Firpo fue recibido como un héroe acá en Argentina y bueno, marcó un antes y un después. Luego de la pelea de Firpo se le empezó a dar mucho más peso al boxeo, empezaron las grandes veladas del Luna Park en los años 40 y 50, donde vinieron personalidades y boxeadores de todas partes del mundo, desde Archie Moore a, bueno, de Sudamérica casi todos los grandes pelearon en el Luna Park y boxeadores internacionales también, se empezó a hacer peleas por título del mundo y bueno, fue la época de oro del boxeo en la Argentina, como fue prácticamente en todo el mundo, por algo le decimos la goldenera nosotros, ¿no? Por el nivel de competición que había, la cantidad de peleas que había por fin de semana, y por esto de que se evitaba muy poco a los rivales y casi todos los grandes peleaban con los grandes. Si se perdía o no se perdía, eso era secundario, no importaba tanto, volvía a haber revanchas y hay muchas trilogías y hoy una trilogía ya es muy raro, en esa época muchas veces se enfrentaban 3, 4 veces, 5 y hay casos de boxeadores que se han enfrentado 10, 12 veces contra el mismo rival, se han alternado. Lo loco es esto, ¿no? Que ganaban uno, ganaba el otro, empataban, volvía a ganar uno, volvía a ganar otro. Hoy parece que si un boxeador derrota 2 veces al mismo, ya se baja el telón y quiere decir que el otro jamás lo podría derrotar. Y eso nunca lo sabremos porque no se da la oportunidad. Antes se daba esta oportunidad. Bueno, el resumen de esto es lo que estamos diciendo, que muchos de estos boxeadores dejaron un gran legado, son figuras, dejaron su marca indeleble en el mundo del boxeo sin haber sido campeones mundiales. Y hay otros campeones mundiales que han pasado sin pena ni gloria porque han ganado el título de forma pasajera, por ahí en la primera o segunda defensa lo perdieron, contra campeones no tan trascendentes. Entonces, simplemente tener un título mundial no quiere decir que ese boxeador sea una estrella o sea lo mejor que hay y el que no lo ganó no. A eso estamos hablando. Hay que ver el nivel de rivales, el momento histórico, el contexto. Tenemos muchos planos para analizar al boxeador. Bueno, espero que sea un tema que les haya interesado y gustado. Tal vez en el próximo programa sigamos desarrollando un poquito esto. Vamos a hablar seguramente de Eduardo Lauce, que hay mucha tela para cortar por él, porque tuvo una carrera tremenda en Estados Unidos y fue uno de los grandes pesos medios de nuestro país y uno de los grandes pesos medios que hubo en la historia entre los latinos, ¿no? Bueno, sin mucho más que agregar hoy para no hacerlo tan extenso el programa, vamos así a llegar al final. Espero que les haya gustado ver sus comentarios. Los invito a dejar un like ahí, a seguirnos y recuerden que este sábado ya vamos a estar en la web con Golden Era. Un saludo para todos, gracias y likes out.